El polvo aún flotaba en el aire cuando todo se detuvo. El león, con los colmillos al descubierto y el rugido vibrando en el pecho de la sabana, estaba inmovilizado contra la tierra. No por una trampa, no por humanos, por un gorila. Los músculos tensos anunciaban una muerte segura, pero el ataque nunca llegó. En lugar de eso, ocurrió algo que nadie en la sabana había visto jamás. El gorila aflojó la presión, retrocedió medio paso y entonces se arrodilló. El rey de la sabana quedó inmóvil, confundido. Sus ojos, entrenados para reconocer el miedo, no entendían ese gesto. No había desafío, no había huida, solo una calma imposible en medio del peligro. El viento cruzó la hierba alta como si también dudara. El silencio se volvió insoportable. ¿Por qué una bestia capaz de vencerlo elegiría inclinarse ante él? ¿Por qué arriesgar la vida en un acto que parecía rendición? El gorila bajó la mirada, respiró hondo y sostuvo la posición. No estaba suplicando por sí mismo, no estaba pidiendo misericordia, estaba comprando tiempo, porque a pocos metros de allí, oculto por la tierra y el metal, algo luchaba por respirar. Y cuando el león finalmente lo vio, entendió que ese no era un gesto de debilidad, era una decisión que cambiaría el destino de ambos para siempre. La sabana había despertado como siempre, con luz dorada, con insectos trazando círculos invisibles en el aire y con ese orden antiguo que no necesita ser explicado. Nada anunciaba que ese día sería distinto. Nada, excepto un detalle casi imperceptible. El gorila fue el primero en sentirlo. No fue un sonido, fue una ausencia, un hueco extraño en el ritmo habitual de la mañana. Las aves tardaron más en cantar. El viento sopló, pero sin decisión, como si dudara hacia dónde ir. Algo estaba fuera de lugar, y su cuerpo lo supo antes que su mente. Avanzó despacio entre la hierba alta. Cada paso hundía la tierra aún húmeda por el rocío. Su respiración era profunda, medida. No buscaba pelea, no buscaba comida, buscaba una explicación. Entonces llegó el olor. Metal, un olor ajeno a la sabana. Frío, cortante, un rastro que no pertenecía a ningún animal. El gorila frunció el rostro. Ese aroma siempre traía consecuencias. Siempre aparecía después el dolor. Siguió el rastro hasta un claro donde la tierra había sido removida. Allí, el suelo estaba marcado por huellas pequeñas, desordenadas, nerviosas. Huellas que iban en círculos y no salían de ellos. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido bajo, entrecortado. No era un rugido, no era un llanto fuerte. Era peor, un gemido ahogado. El sonido de alguien que ya había gritado demasiado y empezaba a quedarse sin fuerzas. El gorila se acercó y lo vio. Entre la arena y el metal oxidado, una cría de león luchaba por liberarse. Una de sus patas estaba atrapada. Cada movimiento apretaba más la trampa. Cada intento robaba un poco más de energía. Sus ojos, enormes y brillantes, buscaban algo que no sabía cómo pedir. El gorila no se movió de inmediato. Observó. Midió el tiempo. Midió el riesgo. Sabía lo que esa cría significaba. Sabía que no estaba sola. Sabía que, en cualquier momento, el verdadero dueño de ese rugido que aún no había llegado podía aparecer. Y aún así, dio un paso al frente. El metal chirrió cuando intentó tocar la trampa. La cría se agitó, presa del miedo. El gorila retiró la mano. No podía liberarla así. No sin hacerle más daño, no sin provocar una reacción irreversible. Entonces el suelo vibró. Un rugido atravesó el aire, profundo, lleno de furia y desesperación. El sonido no venía de lejos. Venía acercándose rápido. Demasiado rápido. El gorila alzó la cabeza. El león adulto emergió entre la hierba como una tormenta viva.
Sus ojos no veían matices, solo veían una amenaza junto a su sangre. Su cuerpo se tensó, listo para atacar sin preguntas, sin dudas. Durante un segundo eterno, las miradas se cruzaron. El gorila entendió algo en ese instante. Si el león avanzaba, la cría moriría. Si él huía, también. No había opción segura, no había decisión limpia, solo una elección imposible. El gorila dio un paso al frente, interponiéndose entre el león y la trampa. No rugió, no golpeó el pecho, no mostró los dientes, simplemente se quedó allí. El león respondió con un rugido que sacudió la sabana entera y lanzó su cuerpo hacia adelante, impulsado por el instinto más antiguo de todos. Y justo cuando el choque parecía inevitable, cuando la violencia estaba a punto de decidirlo todo, el gorila hizo algo que cambiaría el curso de la historia, algo que nadie, ni siquiera el propio león, estaba preparado para comprender. El ataque fue instinto puro. El león se lanzó con la velocidad de una sentencia, la melena abierta como fuego, las garras listas para terminarlo todo en un solo movimiento. En la sabana no existen las segundas oportunidades. No cuando la sangre propia está en peligro. El gorila no retrocedió. El impacto fue seco, brutal, breve. Dos fuerzas antiguas chocaron en una nube de polvo y respiraciones rotas. El suelo tembló bajo sus cuerpos. Durante unos segundos no hubo forma de distinguir quién dominaba a quién. Solo músculos tensándose, corazones golpeando contra el pecho y un silencio que parecía contener la respiración del mundo. Y entonces ocurrió lo impensable. El gorila venció. No con furia, no con un golpe final, sino con control. Sujetó al león contra la tierra, usando su peso como un ancla. Las garras del rey arañaron el suelo, buscando impulso. Sus colmillos chasquearon a centímetros del cuello del gorila. Era el final esperado, pero no llegó. En lugar de aplastar, el gorila sostuvo. En lugar de morder, miró. Sus ojos no brillaban con victoria, brillaban con urgencia. El león rugió, un rugido que llevaba miedo, rabia y amor mezclados en una sola nota salvaje. Luchó con todo lo que tenía, impulsado por la imagen de su cría atrapada, indefensa, cada segundo más cerca del agotamiento. El gorila sintió esa lucha, la entendió. A pocos metros, el metal volvió a chirriar. La cría se movió otra vez. El sonido fue pequeño, casi imperceptible, pero suficiente. El gorila apretó los dientes, sabía que el tiempo se estaba acabando. Y entonces, cuando cualquier criatura habría buscado imponerse, cuando la lógica dictaba aplastar al enemigo antes de que fuera demasiado tarde, el gorila aflojó la presión. El león quedó desconcertado. El agarre que podía haberlo matado se volvió firme, pero contenido. No había intención de acabar con él, solo de detenerlo, de impedir que avanzara unos pasos más. El polvo se asentó lentamente. El gorila respiró hondo. Su pecho subía y bajaba con dificultad. El león, inmovilizado, dejó de forcejear por un instante. Sus ojos dorados se clavaron en los del gorila, buscando señales claras. Odio, dominio, desafío. No encontró ninguna. Fue entonces cuando el gorila hizo algo que fracturó todas las reglas conocidas. Con el león aún bajo su control, retiró una mano, luego la otra. Se levantó despacio, con movimientos calculados, conscientes de que un solo error significaría la muerte. Y, frente al rey de la sabana, se arrodilló. Las rodillas del gorila tocaron la arena. El gesto fue tan inesperado que el león quedó inmóvil. El rugido murió en su garganta. Su mente, entrenada para la lucha y la jerarquía, no podía procesar lo que veía. Un vencedor no se arrodilla, un enemigo no se expone, una presa no baja la mirada por voluntad propia. El gorila inclinó la cabeza. No fue una caída, fue una decisión. El viento recorrió la hierba alta, el sol golpeó los cuerpos cubiertos de polvo.
Durante unos segundos eternos, la sabana entera pareció observar. El león se levantó lentamente, sin atacar. Sus músculos seguían tensos, listos para responder. Dio un paso, luego otro. El gorila no se movió. Solo entonces, con un gesto mínimo, casi imperceptible, el gorila giró el rostro y señaló el suelo hacia el claro donde el metal esperaba. El león siguió la dirección de esa mirada. Vio la tierra removida, vio el objeto extraño y vio a su cría. La pequeña forma temblaba. El pecho subía y bajaba con dificultad. Los ojos, antes llenos de pánico, ahora estaban opacos por el cansancio. El rugido que escapó del león no fue de ataque, fue de horror. El mundo cambió en ese instante. La furia se quebró. El impulso de matar se desmoronó ante una verdad más grande. Si atacaba ahora, si dejaba que el instinto tomara el control, no quedaría nadie para salvar a su hijo. El gorila seguía arrodillado, expuesto, vulnerable, confiando. El león avanzó un paso más y luego se detuvo. Miró a la cría, miró al gorila, y por primera vez en su vida, dudó, porque entendió algo imposible de ignorar. Ese gesto no era sumisión, era una tregua ofrecida en el momento más peligroso. Pero aceptar esa tregua significaba romper la ley más antigua de la sabana. Y mientras el metal seguía cerrándose lentamente alrededor de la pata de la cría, el tiempo empujaba a ambos hacia una decisión que no admitía errores. Uno de los dos tendría que confiar primero. El silencio era tan denso que dolía. El león permanecía inmóvil, con el cuerpo tenso como una cuerda a punto de romperse. Cada músculo le exigía una sola cosa: atacar, terminar con la amenaza, proteger a su sangre como siempre se había hecho desde el inicio del tiempo. Pero algo nuevo, algo incómodo, se interponía entre su instinto y sus garras. El gorila seguía arrodillado. No había bajado la cabeza por miedo. Su espalda estaba recta, su respiración lenta. Era la postura de quien se entrega al juicio de otros sin huir, de quien confía, aun sabiendo que puede morir por ello. El viento arrastró un gemido débil, la cría. El sonido atravesó al león como una herida abierta. Giró el rostro y dio un paso desesperado hacia ella. El metal respondió con un chasquido cruel. La pequeña se estremeció y su fuerza se agotó un poco más. El león rugió, esta vez hacia el cielo, no hacia el gorila. Era un rugido quebrado, sin amenaza. Un rugido que no pedía dominio, sino auxilio. El gorila se levantó lentamente, no se acercó a la cría, no tocó la trampa, se colocó a un lado, dejando libre el camino. El mensaje era claro: decide tú. El león avanzó con cautela. Cada paso era una lucha interna. Se detuvo frente a la trampa y la olfateó. El olor a metal lo confundió. No entendía aquel objeto. Solo sabía que cada vez que su hija se movía, el dolor aumentaba. Intentó usar sus garras. El metal se cerró un poco más. La cría lanzó un quejido agudo, corto, que perforó el aire. El león retrocedió de inmediato, aterrorizado por su propio error. Nunca había sentido algo así, el miedo de ser la causa del sufrimiento que juró evitar. Golpeó el suelo con la pata, caminó en círculos, su cola se agitaba, señal de desesperación absoluta. No había fuerza suficiente, no había técnica, no había experiencia que sirviera aquí. Entonces recordó al gorila, giró lentamente la cabeza. El gorila lo observaba en silencio, con los ojos atentos, leyendo cada movimiento, cada duda. No había prisa en su postura, pero sí urgencia en su mirada. El león dudó. Acercarse significaba aceptar ayuda del enemigo, significaba exponer a su cría, significaba confiar en alguien que minutos antes había podido matarlo. La cría volvió a gemir. El león tomó la decisión más difícil de su vida. Se apartó de la trampa.
Fue un gesto pequeño, casi invisible, pero cargado de significado. Dejó espacio, dejó permiso, dejó entrar al otro. El gorila se acercó despacio midiendo cada paso. Se agachó frente a la trampa, observándola desde distintos ángulos. Tocó la tierra alrededor, no el metal. Presionó con cuidado. Escuchó, sintió. La cría temblaba, pero no se movía. Sus ojos seguían cada gesto del gorila, como si entendiera que ese extraño era ahora su única esperanza. El gorila hizo algo inesperado. Miró al león y colocó su propia mano dentro del alcance de la trampa. No del todo, solo lo suficiente para demostrar algo. El león contuvo la respiración. El gorila presionó con fuerza la tierra cercana al mecanismo. El metal cedió apenas, no lo suficiente para liberar, pero sí para aliviar. La cría respiró un poco mejor. Había una forma, pero no podía hacerlo solo. El gorila señaló un punto exacto, luego otro. Sus movimientos eran claros, intencionados. No eran órdenes, eran invitaciones. El león comprendió. Se acercó, con el cuerpo bajo, atento. Colocó la garra donde el gorila indicaba. Presionó. El metal se tensó. El gorila ajustó su fuerza. La trampa vibró. El tiempo parecía estirarse, cruel, insoportable. Un error, un movimiento en falso, y todo terminaría. La cría lanzó un último gemido, débil, casi apagado. El gorila apretó los dientes. El león rugió por dentro, conteniendo cada impulso de arrancarlo todo. Ambos sabían que estaban en el límite. Y justo cuando parecía que el metal no cedería más, cuando la fatiga comenzaba a vencerlos, algo cambió en la tensión del suelo. Un sonido distinto, un crujido profundo. El gorila levantó la mirada de golpe. El león también lo sintió. No era la liberación, era algo peor. La tierra bajo la trampa empezaba a hundirse lentamente, debilitada por la lucha y el peso. Si colapsaba, el metal se cerraría por completo, y esta vez no habría segundas oportunidades. Ambos se miraron. Ya no quedaba tiempo para dudar. La tierra siguió cediendo, grano a grano, como si la sabana misma estuviera perdiendo la paciencia. El gorila fue el primero en reaccionar. Clavó los pies con fuerza, hundiendo los talones en la arena húmeda. Sus brazos se tensaron hasta el límite mientras sostenía el mecanismo inestable. Cada músculo gritaba, cada segundo robaba energía. Sabía que no podría mantener esa presión por mucho tiempo. El león lo vio. Vio cómo el cuerpo del gorila comenzaba a temblar, no por miedo, sino por esfuerzo. Vio cómo sus dedos se marcaban contra el metal, cómo la respiración se volvía pesada, y comprendió una verdad incómoda. Si ese extraño caía, la trampa se cerraría por completo. La cría gimió otra vez. Fue un sonido breve, casi inexistente, pero bastó. El león avanzó sin pensarlo. Ya no había espacio para la duda ni para la desconfianza. Colocó su cuerpo junto al gorila, tan cerca que sus flancos casi se tocaban. El rey de la sabana, el cazador supremo, se convirtió en soporte. El gorila lo miró de reojo. No había tiempo para gratitud, solo para actuar. El león hundió sus garras en la tierra firme detrás del mecanismo y tiró hacia atrás con toda su fuerza. No atacó el metal, atacó al suelo, al origen del problema. La arena voló, el polvo se elevó, la trampa se estremeció. La cría lanzó un grito agudo. Ambos se detuvieron al instante. El silencio volvió a caer como una losa. El león retrocedió apenas, aterrado de haber hecho algo mal. El gorila mantuvo la presión, evaluando. La pata de la cría seguía atrapada. Pero el metal había cedido un poco más. Era posible, pero el tiempo se agotaba. El gorila hizo algo inesperado. Soltó una de sus manos del mecanismo y la colocó con suavidad sobre la cabeza de la cría. No para inmovilizarla, para calmarla. Su tacto fue lento, constante,
como una promesa silenciosa. La cría dejó de moverse. Sus respiraciones se hicieron más regulares. El pánico se transformó en algo distinto, una confianza frágil, naciente, desesperada. El león observó la escena con el pecho ardiendo. Nunca había permitido que nadie tocara así a su hija. Nunca. Y sin embargo, no intervino. Por primera vez, el instinto de ataque cedió espacio a otro más profundo. El instinto de proteger incluso si eso implicaba no hacer nada. El gorila retiró la mano y señaló de nuevo. Esta vez no indicó el metal. Indicó el cuerpo del león. El mensaje fue claro. El león debía usar su peso. Dudó apenas un segundo. Luego se recostó parcialmente sobre el mecanismo, distribuyendo su masa con cuidado, siguiendo la guía silenciosa del gorila. El metal crujió, pero no se cerró. Al contrario, se abrió lo justo. El gorila aprovechó el instante. Con un movimiento rápido y preciso, liberó la pata atrapada. La cría quedó libre. Durante un segundo, nadie reaccionó. La pequeña permaneció inmóvil, como si no entendiera que el dolor había terminado. Luego intentó levantarse. Sus patas flaquearon, cayó, volvió a intentarlo. El león rugió, pero esta vez fue un rugido contenido, bajo, lleno de algo nuevo. Se acercó y colocó su cuerpo alrededor de ella, protegiéndola del mundo. El gorila retrocedió. Sabía que ese momento no le pertenecía. La cría logró ponerse de pie finalmente y se refugió contra el pecho del león. Su respiración era irregular, pero viva. Sus ojos seguían abiertos. Viva. El león cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, buscó al gorila. El gorila ya estaba a varios pasos de distancia, alejándose despacio, sin dar la espalda, sin mostrar amenaza. Su tarea había terminado, su papel también, pero el león no rugió, no avanzó, no reclamó territorio, se quedó observándolo irse. El viento volvió a recorrer la sabana, como si el mundo retomara su curso después de contener la respiración demasiado tiempo. El polvo se asentó. El metal quedó atrás, inútil, vencido no por fuerza bruta, sino por cooperación. El gorila se detuvo un instante y miró hacia atrás. Sus ojos se encontraron una última vez con los del león. No hubo gesto alguno. No fue necesario. Ambos sabían que algo irreversible había ocurrido, porque cuando dos enemigos eligen salvar una vida juntos, ya no pueden volver a ser los mismos. Y mientras el sol comenzaba a descender lentamente, tiñendo la sabana de rojo, una pregunta quedó flotando en el aire, invisible pero poderosa. ¿Recordaría el rey de la sabana aquel acto, cuando el mundo volviera a exigirle violencia? La sabana no celebró. No hubo rugidos victoriosos ni gestos de dominio, solo un silencio espeso, respetuoso, como si la tierra supiera que acababa de presenciar algo que no debía romperse con ruido. El león permanecía junto a su cría, inmóvil, formando con su cuerpo un refugio vivo. Cada respiración de la pequeña era una confirmación frágil de que seguía allí, viva, temblorosa, pero viva. El dolor aún latía en su pata, pero ya no había metal, ya no había presión cerrándose, solo el pulso lento de la supervivencia. El gorila se detuvo a cierta distancia. No huyó, no reclamó nada. Esperó. Sabía que ese era el momento más peligroso, no cuando el león atacaba, sino cuando decidía qué hacer después. La violencia suele regresar cuando el miedo comienza a retirarse. El león levantó la cabeza lentamente. Sus ojos recorrieron el entorno, atentos a cualquier amenaza. Luego volvieron al gorila. Lo observó como se observa algo que no encaja en el mundo conocido, algo que rompe patrones, algo que deja una grieta en la certeza. Se incorporó despacio, sin dejar sola a la cría. Dio un paso, luego otro. El gorila no se movió. El viento agitó la hierba alta.
El sol descendía, proyectando sombras largas, casi ceremoniales. Cada segundo se estiraba como una cuerda tensa. El león se detuvo a pocos metros. Cualquier otro animal habría atacado. Habría cerrado el ciclo con sangre. Habría restaurado el orden antiguo donde el más fuerte no debe explicaciones. Pero el león no atacó. Bajó la cabeza. No fue una reverencia completa. No fue sumisión. Fue algo distinto. Un gesto mínimo, casi imperceptible, pero suficiente. Un reconocimiento silencioso. Una aceptación de la deuda. El gorila lo entendió. Asintió apenas con un movimiento breve. No necesitaba más. No esperaba más. Entonces ocurrió algo que nadie habría imaginado horas antes. El león se giró y caminó junto al gorila, no en dirección contraria, sino paralela. Avanzaron unos pasos compartiendo el mismo ritmo, como si el peligro aún no hubiera terminado del todo. Como si, por un instante, caminar juntos fuera más seguro que hacerlo solos. La cría, apoyada contra el flanco del león, observaba al gorila con ojos grandes, atentos. No había miedo en ellos, solo curiosidad cansada. Memoria naciente. El gorila redujo la velocidad. Sabía que ese camino compartido tenía un límite. Se detuvo primero. El león avanzó un paso más y luego se detuvo también. Giró la cabeza por última vez. Sus ojos se cruzaron. No hubo promesas, no hubo pactos, pero sí algo más fuerte que ambos reconocieron sin palabras. Un recuerdo imposible de borrar. El gorila dio media vuelta y se internó entre la vegetación. Cada paso lo alejaba del claro, del metal vencido, de la cría. El sonido de la sabana comenzó a regresar poco a poco. Insectos, aves, el murmullo constante de la vida retomando su curso. El león observó hasta que la figura oscura desapareció por completo, entonces bajó la mirada hacia su hija. La cría levantó la cabeza y rozó el pecho del león con torpeza. Buscaba calor, seguridad, presente. El león cerró los ojos y apoyó su frente contra la de ella. Había aprendido algo ese día. Algo que no podía enseñarse con rugidos ni con cacerías. Mientras el sol se hundía en el horizonte, la sabana quedó teñida de un rojo profundo. No el rojo de la sangre, sino el de la despedida del día. El metal oxidado quedó atrás, inútil, silencioso, como un recuerdo incómodo de lo que casi fue. El gorila se detuvo una última vez, ya lejos. Escuchó el viento, escuchó la vida y supo que había hecho lo correcto, incluso si nadie más lo sabría jamás, porque no todas las historias necesitan testigos, algunas solo necesitan consecuencias. Esa noche el león no cazó, permaneció junto a su cría, vigilando, atento, alerta, pero no desde la furia, desde algo nuevo, algo que no sabía nombrar, pero que sentía con claridad. Y mientras las estrellas comenzaban a aparecer sobre la sabana, una certeza se asentó en su interior, lenta y firme. El día que alguien se arrodilló ante él para salvar a su hija, el mundo cambió para siempre. Aún no sabía cómo, aún no sabía cuándo, pero sabía que, llegado el momento, recordaría el gesto. Y la decisión que tomó en ese silencio volvería a definir quién era realmente el rey de la sabana. La sabana nunca volvió a ser exactamente la misma, no porque cambiara su forma, ni porque los ríos alteraran su curso, sino porque algo invisible quedó suspendido en el aire, como una huella que no se borra aunque no se vea. Los días siguieron pasando. El sol volvió a levantarse y a caer. Las presas corrieron, los depredadores cazaron, la vida continuó, pero no igual. La cría sanó. Primero fue el dolor, luego la torpeza, después la fuerza que regresó poco a poco a sus patas jóvenes. Caminó con cuidado durante días. El león vigiló cada paso, no se apartó, no rugió innecesariamente, aprendió a esperar. En sus ojos había algo distinto.
Ya no era solo el rey nacido para dominar, era el guardián de una memoria. Cada vez que la cría se alejaba un poco más, cada vez que jugaba sin miedo entre la hierba, el león recordaba el sonido del metal, el gesto imposible, las rodillas de un gorila hundiéndose en la arena sin razón aparente. Hasta que la razón apareció. No habló de ello, no lo mostró, pero no lo olvidó. Muy lejos de allí, el gorila retomó su vida entre los suyos. Comió, caminó, observó. Parecía el mismo de siempre, pero cuando el viento traía ciertos olores metálicos, cuando el suelo mostraba cicatrices humanas, se detenía más tiempo, miraba distinto, elegía distinto. Había aprendido que un solo gesto puede inclinar el destino entero de una vida. Una noche, semanas después, la sabana volvió a tensarse. Un grupo de hienas avanzaba en la penumbra, atraídas por el olor de una presa fácil. No era una cría de león esta vez, era un antílope herido, lento, condenado. El círculo se cerraba, las risas agudas cortaban el silencio. El león apareció. Su presencia bastó para detenerlas. No rugió de inmediato. Caminó con paso firme, calculado. Las hienas dudaron. Una de ellas avanzó un poco más, desafiando. El león recordó la arena, recordó el gorila, recordó que la fuerza no siempre es el primer movimiento. Rugió una sola vez. No fue un rugido de furia, fue un aviso, un límite claro. Las hienas se dispersaron. El antílope escapó, torpe, herido, pero vivo. Nadie celebró, nadie observó. Solo la noche fue testigo. Desde entonces, algo comenzó a cambiar de forma silenciosa. El león seguía siendo temido, pero ya no atacaba sin razón. Elegía cuándo imponer su poder y cuándo retirarlo. Protegía con más atención, observaba más. La cría creció bajo esa mirada. Aprendió a rugir, sí, pero también a detenerse, a observar, a sentir cuando el mundo pedía fuerza y cuando pedía otra cosa. Un día, ya casi adulta, la joven leona se encontró con un gorila a la distancia. No era el mismo, o tal vez sí, no importaba. Ambos se miraron. El gorila no huyó, la leona no atacó. El viento pasó entre ellos como un suspiro antiguo. La leona bajó la cabeza apenas un instante sin saber por qué. Luego siguió su camino. El gorila observó hasta que desapareció entre la hierba. La sabana respiró. Porque hay gestos que no se enseñan, pero se heredan. Decisiones que no se repiten, pero dejan eco. Momentos que no cambian el mundo de inmediato, pero lo inclinan. Nadie escribió esta historia. Nadie la contó alrededor de un fuego. No quedó grabada en piedra, pero quedó en algo más duradero. Quedó en la forma en que un rey eligió no matar. En la forma en que una cría aprendió a mirar. En la forma en que dos enemigos demostraron que la grandeza no siempre ruge. A veces se arrodilla. Y en ese silencio, la vida encuentra una manera de seguir adelante. Si llegaste hasta el final, gracias por ver esta historia hasta aquí. Ahora comenta la palabra tregua si este gesto entre el gorila y el león te tocó. Comentar esta palabra ayuda a que el video llegue a más personas y mantiene viva esta historia. Gracias por estar aquí.